Cordial saludo, les habla Rodrigo Ricardo, docente de la institución educativa Concentración Educativa del Sur de Montelíbano. En este video les voy a compartir algunos aspectos y algunos ejemplos de la ley del seno y la ley del coseno. Para iniciar, empecemos haciendo algunas precisiones acerca de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas. La primera forma es de acuerdo a la medida de sus lados y la segunda forma es de acuerdo a la medida de sus ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados podemos tener tres diferentes tipos de triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, que es el triángulo donde todos los lados tienen la misma medida, es decir, los tres lados miden igual. Está denotado aquí por esta línea. Esto quiere decir que esos tres lados miden lo mismo. Ese es el triángulo equilátero. El triángulo isósceles, dos lados tienen la misma medida. En este caso, este lado y este lado, ambos miden igual, más este otro lado es diferente. Ese es el triángulo isósceles. Y nos encontramos el triángulo donde todos los lados tienen diferentes medidas, que se llama triángulo escaleno. Eso según la medida de sus lados. Ahora, según la medida de sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en triángulos acutángulos o triángulos agudos. Estos triángulos se caracterizan porque todos sus ángulos son ángulos agudos, es decir, todos sus ángulos miden entre 0 y 90 grados sin llegar a los 90 grados, porque ya sabemos que un ángulo de 90 grados no es un ángulo agudo, sino un ángulo recto. Entonces, por ejemplo, un triángulo donde sus ángulos todos midan 60 grados es un triángulo acutángulo, o dos ángulos midan 70 grados y el otro mida 50 grados es un triángulo acutángulo, puesto que todos sus ángulos internos son agudos. En ese mismo orden de ideas tenemos el triángulo obtusángulo. Ese triángulo se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados, pero no llega a 180 grados, porque recordemos que 180 grados es un ángulo llano. Dentro de las clasificaciones es el ángulo llano. Entonces un triángulo que tenga un ángulo por lo menos de 100 grados es un triángulo obtusángulo, perdón, es un triángulo obtusángulo. Un ángulo de 95 es un triángulo obtusángulo. Y por último, según la medida de sus ángulos, también tenemos al triángulo rectángulo, que ya este lo hemos estudiado. Hemos visto ya cómo resolver este tipo de triángulos con las razones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto. Existe un término que se emplea para nombrar a todos estos triángulos que no son rectos. Es decir, un triángulo que no tenga un ángulo recto, que no sea rectángulo, se puede reconocer como un triángulo oblicuángulo o un triángulo oblicuo. Bien. Ley del seno. El teorema del seno permite resolver un triángulo cualquiera si se conoce un lado y otros dos elementos del triángulo, al menos un ángulo. Este teorema indica que dado un triángulo ABC cualquiera, se verifica que las razones entre los lados opuestos y el seno del ángulo opuesto a dicho lado siempre van a ser iguales, es decir, la razón entre el lado A y el seno del ángulo A va a ser igual a la razón entre el lado B y el seno del ángulo B. Y también va a ser igual a la razón entre el lado C y el seno del ángulo C. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir inverso, porque recordemos que son razones, entonces los puedo escribir inverso. Siempre se va a cumplir esto, ¿sí? La razón entre el seno del ángulo y su lado opuesto va a ser igual a la razón entre el seno
de los demás ángulos y su lado opuesto. Mire que estamos hablando del lado opuesto, es decir, que si yo quiero considerar un triángulo y resolverlo por ley del seno, entonces que si estos son mis ángulos A, B y C, entonces yo puedo nombrar los lados, tienen que ser opuestos. Es decir, si este es mi ángulo C, el lado opuesto, que es el que se encuentra enfrente, va a ser el lado C. Pero si quiero buscar el lado A, entonces me ubico aquí en el ángulo A. El lado A va a ser el lado opuesto a ese ángulo A y el lado B va a ser el lado opuesto al ángulo B. ¿Sí? Este tipo de leyes del seno y del coseno se aplican más que todo para los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo aplicar cada una. Entonces, la ley del seno, ¿cuándo la vamos a utilizar? Bueno, entonces la definición nos decía que tenemos que conocer por lo menos 3 elementos. Bien, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que definir que un triángulo tiene 6 elementos. Tiene 3 ángulos y tiene 3 lados, ¿sí? A eso nos referimos con los elementos de un triángulo. Entonces, si yo conozco siquiera 3 elementos, pero además de eso, uno de esos elementos que yo conozco es un lado, y ese lado es opuesto a un ángulo que conozco, lo puedo resolver por ley del seno. O puede que yo conozca apenas un ángulo y conozco 2 lados, pero ese ángulo tiene que ser opuesto a uno de los lados que yo conozco. Entonces, por ejemplo, estos 2 triángulos que tengo aquí en la imagen, yo podría resolverlos por ley del seno. Cumplen todos los criterios. Entonces, consideremos este primer triángulo, que es el triángulo ABC. Ese triángulo conozco un lado y conozco 2 ángulos, es decir, conozco 3 elementos del triángulo. Se cumple esta condición. Ahora miremos. Conozco 2 ángulos y conozco un lado. Pero además de eso, ese lado que yo conozco es el lado opuesto a uno de los ángulos que conozco. Entonces miren que sí, se cumple esta condición. Supongamos que yo no conociera ese lado B, sino que conociera el lado A. Entonces miren, conocería el lado A, pero no conozco el ángulo opuesto, entonces no puedo aplicar ley del seno. Consideremos ahora este triángulo, el triángulo MNP. De ese triángulo también conozco 3 elementos, conozco un ángulo y conozco 2 lados, pero cumple con la tercera condición. Miren, el ángulo que yo conozco, el único ángulo que conozco, también conozco su lado opuesto. Entonces podría aplicar en cualquiera de estos 2 triángulos la ley del seno. La utilizo en esas 2 ocasiones, ¿sí? Cuando conozco 3 elementos, pueden ser 2 ángulos y un lado, pero el lado tiene que ser opuesto a un ángulo conocido. O pueden ser 2 lados y un ángulo, pero el ángulo tiene que ser opuesto a un lado conocido. Entonces, en esa ocasión yo puedo aplicar la ley del seno en esas 2 ocasiones. Miremos un ejemplo de aplicación. Nos están dando un triángulo para que encontremos la medida de los elementos que faltan. Entonces miramos, conocemos 2 ángulos y conocemos un lado, entonces nos faltaría calcular 2 lados y un ángulo para terminar de resolver el triángulo. Resolver un triángulo corresponde a encontrar todas las medidas de sus elementos, es decir, todas las medidas de sus ángulos internos y también todas las medidas de sus lados. Siempre debemos empezar un problema considerando los datos que conocemos, porque eso nos va a dar muchas luces acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Qué datos conozco? Entonces conozco 2 ángulos. Conozco el ángulo A, que mide 100 grados, es este ángulo que está aquí. Conozco el ángulo C, que mide 45 grados. Y conozco el lado C, que mide 5 unidades. Este sería un triángulo
dentro de la clasificación según sus ángulos sería un triángulo acutángulo, puesto que tiene un ángulo mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Y por ser acutángulo es un triángulo oblicuo. Se cumplen las condiciones para aplicar la ley del seno con este triángulo, porque primero conozco tres elementos. Conozco dos ángulos y conozco un lado, y además de eso, el lado que yo conozco es opuesto a un ángulo conocido. Entonces puedo aplicar la ley del seno. Cuando yo quiero resolver un triángulo, el orden en el que yo encuentre los elementos que me faltan no importa. Es decir, sé que me falta un ángulo y me faltan dos lados. Yo podría calcular primero los lados y después calcular, o primero un lado y después calcular un ángulo y por último el otro lado. O podría calcular el ángulo que me falta. Yo recomiendo siempre que empecemos por el elemento que me faltaría para completar, ¿sí? Para el complemento de los otros dos elementos. Es decir, tenemos elementos lados y tenemos elementos ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Pues tiene 3. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene 3. Entonces miremos, en este caso desconozco dos lados y desconozco un ángulo. Es decir, solamente me falta un ángulo para terminar de calcular los tres ángulos del triángulo, para terminar de conocer los tres ángulos del triángulo. Entonces yo voy a calcular primero ese ángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a aprovechar de una propiedad de los triángulos que dice que la suma de las medidas de sus ángulos internos siempre es igual a 180. Es decir, que si yo sumo los tres ángulos de un triángulo, siempre va a ser igual la suma a 180 grados. Eso es una regla, es una propiedad de los triángulos, y de eso me voy a aprovechar para calcular este ángulo que me falta aquí. Entonces, si yo sumo el ángulo A con el ángulo B y el ángulo C, esa suma me tiene que dar 180 grados. Ahora, yo conozco el ángulo A y conozco el ángulo C. Desconozco el ángulo B. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, lo que voy a hacer es despejar este ángulo B. Entonces, despejarlo es dejarlo solo, decir que tengo que quitar esta A y tengo que quitar esta C de aquí para que la B me quede sola de este lado de la ecuación. Entonces lo que hago es estos dos términos A y C los puedo pasar al otro lado de la ecuación, y como ambos son positivos pasarían a restar. Acordémonos de la propiedad uniforme. Entonces B me quedaría solo de este lado, y de este lado de la ecuación, del lado derecho, ya me quedaría el 180 que estaba, menos A que pasó a restar, menos C que también pasó a restar. Reemplazo los valores, entonces me quedaría que B es igual a 180 menos A, pero el ángulo A mide 100 grados, menos el ángulo C que mide 45 grados. Entonces 180 menos 100 menos 45 me da 35. O sea que este ángulo B que está aquí mide 35 grados. Ya conozco entonces los tres ángulos del triángulo. Ahora entonces voy a buscar la manera de calcular los lados. Para calcular los lados entonces voy a aplicar ley del seno o teorema del seno. ¿En qué orden los voy a calcular? No importa. Yo puedo utilizar el orden que yo quiera. Yo decidí calcular primero este lado A. Recomendación: cuando usted vaya a calcular lados, ubique los lados arriba en las razones y debajo los ángulos, y cuando vayas a calcular ángulos, ubica el ángulo arriba y el lado debajo. ¿Esto para qué? Para que el despeje que sigue acá adelante se me haga más fácil, ¿sí? Se me haga más corto. Recordemos que la ley del seno contempla las tres razones, pero no las voy a utilizar las tres al mismo tiempo. En realidad lo que yo necesito es una ecuación, necesito una sola igualdad. Por lo tanto, siempre voy a tomar la razón del lado o del ángulo que yo quiera calcular y la voy a igualar a la razón
del ángulo y el lado que yo conozco que son opuestos. Es decir, en este lado, miremos o hagamos más bien una analogía. Consideremos que estas razones son parejitas, ¿sí? Entonces, yo no puedo ubicar en la igualdad dos parejas de las cuales desconozca el valor de una de sus componentes. Es decir, si yo ubicase acá en este lado, en vez de c sobre seno de c, ubicase b sobre seno de b, el ángulo B lo conozco, entonces conozco esta parte de acá, pero el lado B no lo conozco. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En realidad le estaría metiendo dos variables o dos incógnitas a mi ecuación. Entonces, para yo resolver esas ecuaciones, necesitaría un sistema de ecuaciones. Entonces, lo conveniente es tomar la parejita de la componente o del componente que quiero calcular en este lado A, en este caso A. Entonces la parejita de A, ¿quién es? Es seno de A. Entonces calculo, ubico esta parejita de un lado de la ecuación y del otro lado voy a buscar la pareja de la cual conozco las dos componentes. Entonces miremos, conozco C y conozco el ángulo C y el lado C. Entonces esta es mi razón de referencia, es la que voy a tomar, ¿sí? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que lo único que yo desconozca en la ecuación sea el valor de A para poder despejar. Entonces, como ya sé que voy a utilizar estas dos razones, alguien dirá, bueno, en caso de que conozca el ángulo B y también conozca el lado B, entonces puedo perfectamente tomar B sobre seno del ángulo B, porque conozco ambas cantidades. Tendría una sola incógnita. Entonces voy a despejar A, el lado A, que es lo que quiero encontrar. Como voy a despejar, le tengo que quitar este seno de A. Tiene que desaparecer de aquí para que esta A me quede sola de este lado de la ecuación. Ahora, como es seno de A, está dividiendo, va a pasar del otro lado a multiplicar como nos aparece. Aquí nos quedaría entonces de este lado solo A y de este lado lo que ya teníamos y lo que pasó a multiplicar, que es seno de A. Ya teniendo la fórmula del teorema del seno en función de calcular el valor que yo quiero calcular, entonces puedo reemplazar los valores conocidos. Entonces C mide 5 sobre el seno de C, entonces el ángulo C mide 45, entonces seno de 45 grados por seno de A, pero A mide 100 grados, por seno de A, pero A mide 100 grados. Si yo hago esta operación en la calculadora, entonces tengo que A equivale a 6,96. Aquí es importante que sepas que para hacer estas operaciones en la calculadora, tu calculadora debe estar trabajando con las unidades de los ángulos en grados. Hay diferentes formas de expresar los ángulos. Las más comunes son los grados, ¿sí? Que es el sistema sexagesimal, y está el sistema circular donde los ángulos se expresan en radianes. Entonces, si yo quiero hacer la operación en mi calculadora, yo necesito que mi calculadora esté trabajando en grados. ¿Cómo hago eso? ¿O cómo sé eso? Bueno, yo tengo aquí un emulador de una calculadora Casio. Es el más básico que pude conseguir. Si tu calculadora no corresponde a este modelo que tengo aquí, debes tratar de explorar en el manual o buscar la forma de expresar las unidades, o de que las unidades en las cuales está trabajando tu calculadora sean las adecuadas. Para este caso, ¿cómo hago yo esa verificación? Bueno, la calculadora tiene aquí arriba una serie de
iconos o botones. En este caso, como es un emulador, me están apareciendo todos, pero usted debe fijarse en estas tres letricas de aquí, una D, una R y una G. Estas son las que nos indican en qué unidades está trabajando mi calculadora. Entonces, si yo quiero que trabaje en grados, debería aparecer en mi calculadora en negro solamente esta letra D. Si quiero trabajar en radianes, debería estar apareciendo la letra R. Y esta G es otra forma de expresar los grados que se llama, los grados se expresan en gradianes, ¿sí? Entonces es diferente, no pienses que porque chuleas o G aparece en negro en tu calculadora, estás trabajando en grados. En realidad es la letra D, que viene de degrees, que es en inglés grados. ¿Cómo verifico eso? Entonces, para esta calculadora simplemente tengo que buscar el setup. El setup lo busco presionando la tecla Shift y la tecla que dice Setup aquí en amarillo. Aparece en amarillo porque se busca activando con la tecla Shift. Entonces oprimo ahí, me aparece entonces 8 opciones. De esas 8 opciones yo me fijo en la opción 3 que dice DEG, que es degrees en inglés, grados. La 4 dice rad, que son radianes, y la 5 GRA, que son gradianes. Yo voy a seleccionar la opción 3. Ya mi calculadora ahí está trabajando en grados. Entonces voy a hacer la operación tal cual como la tengo aquí en la ecuación. Entonces yo voy a dividir 5 entre el seno. Entonces aquí en esta parte de la calculadora ubicamos las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Entonces oprimo seno. Entonces seno de 45, no necesito escribir grados ni nada, recordemos que ya la calculadora está trabajando en grados, y todo eso lo voy a multiplicar. Eso me da 5 raíz de 2, lo voy a multiplicar por el seno de 100 grados y cierro paréntesis. Fíjense que eso me da como resultado 6,96, que es lo que tenemos acá. Bien. Continuemos. Ya entonces he calculado el ángulo B, que mide 35 grados, y he calculado este lado A, que mide 6,96 unidades. Solamente me resta o me falta encontrar este lado B. Entonces, para encontrar ese lado B, nuevamente voy a aplicar la ley del seno, pero ya no voy a utilizar las razones con A y el ángulo, con el lado A y el ángulo A, sino con el lado B y el ángulo B, puesto que me interesa calcular es el lado, la longitud del lado B. Y de este lado utilizo la misma razón. O podría yo utilizar A sobre seno de A, puesto que ya encontré el valor de A. Yo voy a utilizar la misma. En este caso, nuevamente C sobre seno de C. Y la historia es la misma. Voy a despejar lo que no conozco, que es B. Este seno de B pasa a este otro lado a multiplicar. Al reemplazar me queda 5 sobre seno de 45 multiplicado por seno de 35. Nuevamente voy a ubicarme en mi calculadora. Voy a hacer esta operación. Entonces le damos aquí. 5 dividido entre el seno de 45, y lo que me dé ahí lo voy a multiplicar por el seno de 35. Eso me da 4,055, aproximando, ¿sí? Redondeando, eso me da 4,06. Entonces, de esa forma yo puedo calcular un triángulo o resolver un triángulo aplicando la ley del seno. Hablemos ahora de la ley del coseno. La ley del coseno surge de una relación pitagórica
Los que conocen el teorema de Pitágoras se dan cuenta que nos aparecen los lados del triángulo elevados al cuadrado. Eso viene de una relación pitagórica y nos permite resolver triángulos de los cuales se conocen tres lados o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Este teorema indica que dado cualquier triángulo ABC se cumple que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2B por C por el coseno del ángulo A. Miremos que este teorema del coseno, ley del coseno, me relaciona cada lado con los otros dos lados y el ángulo opuesto. Entonces miremos. Lado al cuadrado. A al cuadrado es igual a los cuadrados de los otros dos lados. Los otros dos lados son B y C. B cuadrado más C cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos dos lados, B y C, por el coseno del ángulo A, del ángulo opuesto a este lado. Ahora, si yo quiero calcular ese lado B, entonces me quedaría, bueno, lado B al cuadrado es igual los otros dos lados que son A y C sumados elevados al cuadrado, menos dos veces el producto de estos dos por el coseno de del ángulo opuesto a este lado. Y si por el contrario quiero calcular el lado C, entonces la relación sería C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, los otros dos lados, menos dos veces el producto de estos dos lados por el coseno de este ángulo opuesto. Nuevamente, cada lado va a ser nombrado según el ángulo, es decir, si este es el ángulo A, entonces el lado A sería este, que es el que está enfrente, ángulo B, lado B, ángulo C, lado C. ¿Cuándo voy a utilizar esta ley del coseno? Entonces, nuevamente yo necesito conocer tres elementos, pero de esos tres elementos tengo dos opciones. Dos pueden ser lados, ¿sí? Pueden ser lados, pero si conozco dos lados, debo conocer un ángulo y además ese ángulo tiene que ser el ángulo que está formado por los dos lados que yo conozco. En este caso, conozco este lado y conozco este lado. Y además de eso, conozco el ángulo que forman estos dos lados. Puedo aplicar la ley del coseno. Supongamos que yo no conociese este lado, sino este lado AB. Y el ángulo que conociese yo sería el ángulo C. No podría aplicar la ley del coseno porque el ángulo que conozco no es el ángulo que está formado por los dos lados que conozco. Entonces en ese caso no aplicaría ley del coseno, sino ley del seno. La otra situación donde yo podría aplicar la ley del coseno es en el caso donde yo conozca los tres lados, ¿sí? Entonces, mire, tengo dos opciones entonces para aplicar la ley del coseno. Conozco dos lados y el ángulo que están formando los dos lados, o conozco los tres lados. Ahora, alguien dirá, bueno, si yo conozco los tres ángulos, ¿qué ley aplico? Y en realidad la respuesta es que si conozco los tres ángulos sin conocer ni siquiera uno de los lados, no podría aplicar ni la ley del coseno ni la ley del seno, porque voy a encontrar infinitas soluciones. Existen infinita cantidad de triángulos que pueden tener los ángulos de la misma medida, ¿sí? Entonces no podría yo aplicar ninguna de las dos leyes. Entonces, recopilando un poco, ley del seno, cuando conozco tres elementos, si conozco dos ángulos, tengo que conocer un lado que sea opuesto a uno de los ángulos. Y si conozco dos lados, entonces tengo que conocer un ángulo que sea opuesto a uno de los lados. Ley del coseno, tengo que conocer dos lados y el ángulo que forman ellos dos, o tengo que conocer los tres lados. Entonces, miremos un pequeño ejemplo. Vamos a resolver el triángulo que está aquí en esta imagen. Entonces, ¿qué conozco de ese triángulo? Conozco el lado A, que mide 5,
el lado B que mide 4 y conozco el ángulo C que mide 47. Fijémonos entonces que conocemos este lado y conocemos este lado y además conocemos el ángulo formado por la unión de esos dos lados. Entonces en este caso debo aplicar ley del coseno o teorema del coseno. Como ya conozco dos lados, ¿cierto? Entonces completaría los lados conociendo este lado C o calculando este lado C. Entonces voy a proceder primero calculando ese lado C. Para ello tengo que buscar la relación que me involucra ese lado C. Entonces utilizamos la tercera relación de la ley del coseno, que nos dice que el cuadrado de ese lado C va a ser igual a la suma de los cuadrados del lado A y el lado B menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo C. Reemplazando, eso sería, el lado A mide 5, entonces 5 elevado a la 2, más el lado B mide 4, entonces 4 elevado a la 2, menos 2 multiplicado por A por B. Entonces A mide 5 y B mide 4, quedaría 2 por 5 por 4 por el coseno de C, pero C mide 47 grados, entonces coseno de 47 grados. Ahora resolviendo todos esos productos, aquí tengo 5 elevado a la 2, eso es 5 por 5 que es 25, y aquí tengo 4 elevado a la 2, eso es 4 por 4 que es 16, y este producto lo puedo sacar en la calculadora. Recordemos con mi calculadora trabajando en las unidades de grados. Entonces ese producto lo vamos a sacar aquí. Sería ser entonces 2 multiplicado por 5 multiplicado por 4 multiplicado por el coseno de 47. Fíjense que lo estoy escribiendo igual, tal cual como está aquí, acá en la calculadora. Le damos igual, eso me da 27,279 aproximando, redondeando. Eso es 27,28 negativo, 27,28 negativo por este signo que está aquí, ¿sí? Entonces miren que negativo por positivo, negativo, negativo por positivo, negativo. O sea que debo aplicar ahí ley de los signos. Ahora sí, si yo hago esa resta, entonces ya aplico o resuelvo esas adiciones y sustracciones que tengo ahí. Tengo que C elevado a la 2 es igual a 13,72. Yo tengo C elevado a la 2. Para mí me interesa es el valor de C solito. Entonces, como en el teorema de Pitágoras, simplemente puedo quitar ese cuadrado sacando raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, si saco raíz cuadrada aquí, sale C, ¿sí? Quito ese cuadrado de ahí, sale C. Y eso es igual. Aplico también raíz cuadrada acá. No puedo aplicar solo aquí. Ojo, tengo que aplicar de ambos lados. Entonces aplicaría raíz cuadrada acá. Eso me da 3,7. Raíz de 13,72 es 3,7. Por lo tanto, este lado C mide 3,7 unidades. Ya entonces tengo los tres lados. Me faltaría encontrar los ángulos. Entonces, ¿cómo encontrar los ángulos? Con el teorema del coseno. Yo puedo encontrar, conozco el ángulo C y desconozco el ángulo A y el ángulo B. Yo puedo encontrar el ángulo A primero o el ángulo B primero. Eso es, no tiene orden. Yo puedo calcular el elemento en el orden en que yo quiera. Yo decidí en este caso calcular primero el ángulo B. Entonces ese ángulo B, para calcular el ángulo B, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar dentro de mis tres razones para el teorema del coseno, ¿cuál de esas razones está involucrado el ángulo B? Entonces, si me fijo en la primera razón, en esta primera razón de acá, en esta primera razón el ángulo involucrado es A. Aquí en la segunda el ángulo involucrado es B y en la tercera el ángulo involucrado es C. Entonces voy a tomar la segunda razón, que es la que involucra el ángulo que yo quiero calcular. Entonces, bien, tomando esa segunda razón, aquí la escribí nuevamente,
yo lo que voy a hacer es, como quiero calcular el ángulo B, entonces yo voy a despejar este coseno de B, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo demás yo lo conozco. Miren, A y B ya los conocía y C ya lo calculé. Entonces, lo único que desconozco aquí es esto. Entonces, por lo tanto, voy a despejar este coseno de B. Entonces, como lo quiero dejar solo, ¿qué pasa con estas tres componentes, con estos tres términos? Entonces, estos dos términos son independientes de ese coseno. No tienen ninguna relación con él. Por lo tanto, como ambos son positivos, pasan a este otro lado a restar. Fíjense. B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado. Y nos quedaría entonces el menos 2AC multiplicando al coseno. Entonces, como está multiplicando al coseno, va a pasar a dividir. Entonces, quedaría B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 por A por C. Ya teniendo el coseno despejado, entonces lo que hago es reemplazar los valores que yo conozco. B es 4, A es 5 y C es 3.7. En este caso todo es elevado al cuadrado, pues la fórmula me lo indica, la ecuación me lo indica. Sobre menos 2 por 5 por C, que equivale a 3.7. Entonces yo eso lo resuelvo en la calculadora. Esto que está aquí arriba me da menos 22,69 y esto que está aquí abajo me da menos 37. Al dividir eso me da 0,61. Ahora, ese 0,61 todavía no es mi ángulo, ¿sí? Lo que yo calculé aquí fue el coseno de ese ángulo que yo quiero calcular. Entonces en realidad tengo que coseno de B es igual a 0,61. ¿Cómo llego entonces a el ángulo B? Entonces lo que yo tengo que hacer es quitar este coseno de aquí. ¿Sí? Quitar este coseno de aquí para dejar a B solo. Cuando calculamos el lado C, ¿qué hicimos? Aplicamos la raíz cuadrada para quitar el cuadrado. Aquí vamos a hacer algo parecido, pero ya no vamos a aplicar raíz cuadrada, sino que existen unas razones trigonométricas inversas. Entonces lo que yo quiero hacer es aplicar en realidad una razón trigonométrica inversa para quitar este coseno de aquí. En nuestras calculadoras, esas razones trigonométricas, esas razones inversas, las vamos a encontrar como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Cada una está ubicada en la misma tecla donde está la razón trigonométrica. Entonces, para seno, cuando quiero quitar el seno, cuando quiero calcular un ángulo a partir de su seno, aplico seno a la menos 1. Cuando quiero calcular un ángulo a partir de la tangente de ese ángulo, aplico tangente a la menos 1. Y cuando quiero calcular un ángulo a partir o conociendo su coseno, como es nuestro caso, yo voy a aplicar coseno a la menos 1. Entonces voy a poner que ese ángulo B va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0,61. Entonces fíjense, ¿cómo quitamos el coseno? Entonces ponemos nuestro ángulo normal B y eso va a ser igual al coseno de esto que nos dio, al coseno a la menos 1 de esto que nos dio aquí, 0,61. ¿Y cómo calculamos eso en la calculadora? Entonces, fíjense que este coseno a la menos 1 nos aparece en amarillito, es decir que para activar esa función yo tengo que primero oprimir la tecla Shift y luego oprimo la tecla coseno. Miren, me apareció ahí coseno a la menos 1. ¿El coseno a la menos 1 de quién? De 0,61. Y eso me da, le doy igual y me da 52,41. Por lo tanto, ese ángulo cuyo coseno mide 52,41, cuyo coseno es 0,61, es el ángulo de 52,41. En este caso grados, porque recordemos que mi calculadora está trabajando en grados. Entonces, de esa forma hemos calculado el ángulo B. Entonces ya conocemos los tres lados, conocemos el ángulo C, conocemos el ángulo B, nos falta A. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente por las propiedades de los triángulos. Yo sé que los tres tienen que darme 180, entonces ¿cuánto tendría que medir A para que la suma dé 180? Entonces despejo A, que es el ángulo que no conozco.
sería 180 y le resto los otros dos ángulos. En este caso, el ángulo A mide 80,59 grados, ¿sí? 80,59 grados. Y de esa forma yo, mediante la ley o el teorema del coseno, pude resolver este triángulo que tengo aquí. Bien, hemos llegado al final. Espero que les sea de mucha utilidad todos estos conceptos que compartimos. Nos vemos en un próximo video.